En 1920, Brasil era un país mucho más chico en cuanto a cifras de población se refiere, menos de 35 millones de habitantes, con un PBI per cápita de una cuarta parte al de Argentina y una décima parte del de Estados Unidos. La población estaba distribuida de manera muy desigual, con una fuerte concentración a lo largo de la costa. La infraestructura vial era muy escasa. El país tenía menos de 1000 kilómetros de carreteras pavimentadas. Estas calles existían principalmente para transportar la mayor exportación del país, el café. Por el contrario, la red ferroviaria era muy extensa, pero solamente estaba construida al flujo del comercio de bienes, conectando con las inmensas riquezas de la selva hacia los puertos. Definitivamente no estaban pensadas para que la población pudiera viajar. Los viajes aéreos obviamente estaban en su infancia. En esos años, en Brasil, no había un solo aeropuerto terrestre. En 1921 pisó el suelo brasileño Otto Ernst Meyer, un alemán que había ejercido como piloto en la Primera Guerra Mundial. Meyer había llegado a Brasil con la intención de trabajar en una empresa textil, pero rápidamente cambió de enfoque. Viendo el potencial de la aviación para conectar este vasto país, se dirigió a los gobiernos de los estados de Pernambuco y Río de Janeiro para crear una aerolínea, pero sería el estado de Río Grande do Sul el que le daría el apoyo necesario. En 1927 se fundó Viação Aérea Rio Grandense, o mejor conocida como Varig. Meyer llegó a un acuerdo con la compañía comercial alemana Condor Syndicat, que recibió el 21% de las acciones de Varig, a cambio de aviones y mantenimiento. Por lo tanto, Varig era esencialmente una subsidiaria de Condor Syndicat. La primera aeronave de Varig fue un hidroavión Dornier do Jotawal, con capacidad para 10 pasajeros transferido de los activos de Condor Syndicat. Este avión, llamado Atlántico, fue también el primero registrado en Brasil. El primer vuelo de Varig tuvo lugar el 22 de junio de 1927 y era conocida como la Línea de Laguna, uniendo Porto Alegre, Pelotas y Río Grande. El vuelo se realizó a baja altura de entre 50 y 200 pies a una velocidad de crucero de 85 nudos. La aerolínea también distribuyó algodón para los oídos de los pasajeros con el fin de reducir el ruido del motor y goma de mascar para aliviar la incomodidad. El vuelo duraba unas 2 horas y 20 minutos, mucho más rápido que en tren, y el billete no era mucho más caro. Como no había aeropuertos terrestres, los hidroaviones eran la única opción disponible, al menos hasta que hubiera más desarrollo de la infraestructura, algo que tomaría mucho tiempo. Al finalizar 1927, Varig llegó a transportar 668 pasajeros y recibió el segundo avión, un Dornier Mercure bautizado Gaucho. Para los años 30, la compañía fue incursionando en la era de los monomotores al adquirir los Junkers F-13 y A-50. Para ese entonces, Brasil no poseía la infraestructura necesaria para operar dichas aeronaves. Por ende, Varig construyó una serie de pistas simples en el interior de Río Grande do Sul. Los vuelos en estos años eran visuales, sin radioayudas, se guiaban con referencias en la tierra para llegar a destino. Los instrumentos más sofisticados para navegar eran la brújula y el reloj de bolsillo. A pesar de las dificultades, Varig fue incorporando aeronaves y destinos a su red de forma lenta pero constante, centrándose inicialmente en el estado de Río Grande do Sul. En 1937 llegó la estrella de la flota, el Junkers 52. Con capacidad para transportar 17 pasajeros, el avión era un jumbo en esa época y solo volaba cuando había suficientes pasajeros. En 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial. Brasil estaba muy lejos del conflicto, pero de todas formas les afectaba. Cada vez se hacía más difícil conseguir repuestos para sus aviones de fabricación alemana. Esta situación se extendió hasta la alta gerencia. Los lazos alemanes también eran motivo de preocupación, dado que Alemania era ahora el enemigo. Otto Meyer, el fundador y presidente de Varig, era alemán y había combatido en la Primera Guerra Mundial. Para muchos era una situación incómoda. Justo después del ataque a Pearl Harbor, en diciembre de 1941, Otto Meyer dimitió de su cargo. Los accionistas de Varig decidieron que su sustituto fuera de origen brasileño. Se nombró a Érico de Assis Brasil, pero murió en un accidente aéreo en noviembre de 1942. Ese mismo año se obtuvo un único de Havilland DH-89,
lo que permitió abrir la primera ruta internacional que unía Porto Alegre con Montevideo, capital de Uruguay. En 1943, Rubén Martín Berta, el primer empleado de Varig, asumió la presidencia. Rubén Berta decidió continuar la expansión y unificar la flota en torno a un único tipo de avión, siendo el Lockheed L-10 Electra. Ofrecía mayor alcance y comodidad a bordo. En octubre de 1945, inspirado por las encíclicas papales Rerum Novarum, Berta convenció a los accionistas de transferir el 50% de las acciones de Varig a una fundación sin fines de lucro perteneciente a los empleados de la aerolínea. El objetivo era ofrecer a los empleados prestaciones sanitarias, financieras, sociales y recreativas. Más tarde, la corporación se llamaría Fundación Rubén Berta. A partir de 1946, Varig vivió su mayor expansión hasta la fecha. Al final de la guerra, hubo grandes excedentes de aviones a precios muy bajos, lo que permitió a Varig adquirir numerosos DC-3. En 1948 le siguió el Curtiss Commando C-46. Eran más grandes que el DC-3 y tenían 3 configuraciones básicas: lujo, mixto y carga. La versión carguera del Curtiss C-46 fue el primer avión puramente carguero operado por Varig. En ese momento, el transporte de carga por vía aérea permitió cosas que antes eran imposibles, tales como la entrega de un periódico en el mismo día o llevar alimentos perecederos. En 1952, Varig compró Aerogeral, una pequeña aerolínea con base en la región amazónica. Con esta compra, Varig amplió considerablemente sus operaciones en Brasil, extendiendo los servicios más allá de Río de Janeiro hasta Natal, a lo largo de la costa brasileña, y por lo tanto estaba mejor preparada para competir con Paner do Brasil y Cruzeiro do Sul. En 1953, la ruta a Montevideo se amplió a Buenos Aires, el segundo destino internacional de Varig. Era operado con el Curtiss C-46 3 veces por semana. En ese momento, el vuelo duraba alrededor de 7 horas y 10 minutos. Fue también en 1953 cuando Varig recibió permiso para operar vuelos a Estados Unidos. La aerolínea encargó rápidamente 10 Lockheed Super Constellation. A este pedido sumaron el Convair 240, el avión más rápido de la época, para complementar a los Constellation. En julio de 1955 despegó el primer vuelo a Nueva York. Inicialmente había 2 vuelos semanales de Río de Janeiro a Nueva York, con escalas en Belém, Port of Spain y Santo Domingo. El viaje tomaba 25 horas, pero pronto se recortaría significativamente. La introducción de una aeronave compleja y avanzada como el Super Constellation causó una modernización en Varig. Hubo una revisión completa del servicio de a bordo, nuevos hangares, depósitos y una nueva imagen corporativa. El Constellation fue la primera aeronave de Varig en presentar la clásica pintura con la banda azul. Además de la nueva imagen, Varig creó un servicio de a bordo que se ha convertido en referencia mundial. El lujo a bordo de los Super Constellation de Varig incluía delicias como langostas al termidor, foie gras y caviar de beluga. Todo servido por comisarios bien uniformados, cubiertos de plata, vajilla de porcelana y copas de cristal. Por primera vez se contrataron auxiliares de vuelo femeninas. Esta decisión se debía a que los Constellation estaban equipados con camas y se consideraba inapropiado que los hombres atiendan a las mujeres en pijama. La tecnología avanzaba a pasos agigantados y la competencia también. Para mantener su posición como pionera, en 1957, Varig realizó un pedido de aviones a reacción, los primeros de su clase. Se trataban de los más que conocidos, Boeing 707 y Sud Aviation Caravelle. Varig fue de las primeras aerolíneas en operar reactores en el aeropuerto de Idlewild, actualmente llamado John F. Kennedy. Con el Caravelle, el vuelo entre Río de Janeiro y Nueva York se redujo de 25 a 14 horas. Pero el Constellation todavía compartía la ruta con el Caravelle. Entre los 2 aviones, Varig ofrecía 4 frecuencias semanales. En junio de 1960, el primer Boeing 707 de la serie 400 realizó la ruta Río de Janeiro-Nueva York. El avión, equipado con motores Rolls-Royce, podía volar sin escalas entre las 2 ciudades, mientras que la competidora Pan Am utilizaba un 707 con motores Pratt & Whitney que no tenía suficiente alcance, lo que obligaba a realizar una escala.
Con la llegada de más Boeing 707, los Caravelle fueron transferidos para cubrir rutas troncales dentro del país y sus países limítrofes. Mientras tanto, en respuesta a la competencia de la aerolínea rival Real Transportes Aéreos, Varig se unió a Cruzeiro y VASP para iniciar un servicio de puente aéreo entre Río de Janeiro y Sao Paulo, el primer puente aéreo conjunto del mundo. Las tres compañías coordinaban los horarios además de compartir los ingresos. En 1961, tras una larga batalla, Varig adquirió el consorcio Real Aerovías Nacional, que atravesaba graves dificultades económicas. Esta compra no solo convirtió a Varig en la aerolínea más grande de Sudamérica, sino que también en el líder de los vuelos nacionales. Al mismo tiempo, la aerolínea amplió su red internacional a Perú, Colombia, Venezuela, México, Miami y Los Ángeles. Esta expansión y servicio de excelencia no estuvo sin accidentes. En 1962 tuvo lugar el peor accidente de la historia de Varig, el vuelo 810, operado por un Boeing 707, el cual se estrelló en un cerro cerca de Lima, Perú, cobrándose 97 vidas. De todas formas, no podemos negar que los accidentes aéreos eran relativamente comunes en esos años. Todavía había mucho que avanzar en materia de seguridad. Después, en 1965, Varig recibió posiblemente su mejor regalo. Su mayor competidor en el mercado internacional, Pan Air do Brasil, se vio forzada a detener todas sus operaciones por órdenes del gobierno militar. Pan Air había sido una aerolínea internacional de gran éxito hasta el golpe de Estado. En ese momento y durante las próximas décadas, el gobierno afirmó que decidieron suspender a Pan Air por cuestiones económicas y de mantenimiento. No fue hasta hace poco cuando admitieron que el cierre de Pan Air fue un acto de persecución política por el gobierno de facto. Sea como sea, con la evaporación de Pan Air, todas sus rutas internacionales pasaron a manos de Varig, mientras que las rutas domésticas fueron concedidas a Cruzeiro. De la noche a la mañana, Varig recibió 10 rutas nuevas a Europa y algunas a Medio Oriente. También recibieron aviones, en este caso el Douglas DC-8 y los flamantes y veloces Convair 990 Coronado. Esto, junto con sus Boeing 707, convirtieron a Varig en la única aerolínea del mundo que operaba los 3 jets americanos de primera generación al mismo tiempo. Sin embargo, en 1966, su líder, Rubén Berta, falleció de un infarto en su oficina a sus 57 años. A los pocos días, asumió en su lugar Eric Kastrup de Carvalho, mano derecha de Berta y ex empleado de Pan Air. Eric continuó la expansión internacional de Varig, que llegó al otro lado del mundo en 1968 con el vuelo a Tokio. La prioridad de Eric era seguir adelante con la expansión, pero de manera más eficiente y ordenada. Su primer paso fue estandarizar la flota, la cual estaba compuesta por más de 10 modelos distintos tras la adquisición de Real Transportes Aéreos y Pan Air, claramente algo costoso de mantener. Para el fin de la década de 1960, Varig retiró todos sus DC-6, Super Constellation, Convair 240 y la mitad de sus DC-3. El reemplazo de estos últimos fue el silencioso y eficiente Lockheed L-188 Electra. Estos aviones eran ideales para operaciones regionales, fueron desplegados principalmente para cubrir el lucrativo puente aéreo entre Río y Sao Paulo. Para vuelos de menor demanda, el Hawker Siddeley 748 también entró en acción. La década de los 70 trajo varias oportunidades y desafíos para Varig. En 1970, otro hito importante, inauguraron su primera ruta al continente africano. Los viajeros ahora podían volar de Río a Luanda, capital de Angola, o Johannesburgo, capital de Sudáfrica. Para Varig, todo iba bien hasta que Boeing y Pan Am estrenaron el servicio con el verdadero Jumbo, el Boeing 747-100. Estaba claro que Pan Am utilizaría este nuevo avión en la ruta Nueva York a Río muy pronto, así que Varig encargó el McDonnell Douglas DC-10. Esta decisión también se inspiró en la crisis del petróleo de 1973, que obligó a las compañías aéreas de todo el mundo a reemplazar sus antiguos aviones sedientos por modelos más económicos. Varig realizó el primer vuelo con el DC-10 el 1 de julio de 1974, cubriendo la famosa ruta Río-Nueva York.
El Boeing 747 era el avión comercial más grande de la historia, pero la demanda brasileña de la época no era lo suficientemente grande como para llenar un avión de 400 plazas, pero con el DC-10 tenían mejor posibilidad, además de que tenía 3 motores. En 1975, en gran parte como consecuencia de la crisis petrolera, Cruzeiro do Sul se declaró en bancarrota y fue adquirida por Varig. Curiosamente, ambas aerolíneas se crearon a la par gracias a Condor Syndicate allá por los años 20. Tras la adquisición, Varig estaba en una posición más que favorable. Pasaron a ser la única aerolínea de Brasil en ofrecer vuelos internacionales. A nivel nacional controlaban alrededor del 40% del mercado a través de sus 3 marcas, Varig, Cruzeiro y Rio Sul. Esta última fue creada en 1976. El frenesí de aviones a reacción era una buena noticia para pasajeros que viajaban entre grandes ciudades, pero no tan así para aquellos que vivían en zonas más rurales. La infraestructura no era suficiente en aquellos aeropuertos para atender aviones como el Boeing 727 y Boeing 737 que Varig estaba incorporando a su flota. Para atender esta cuestión, el gobierno brasileño creó el CITAR. Brasil fue dividido en 5 regiones y se crearon nuevas compañías regionales para operar en cada región. Varig y Top Taxi Aéreo se unieron para crear Rio Sul Líneas Aéreas. Rio Sul se hizo responsable de atender toda la región sur del país, además de los estados de Río de Janeiro, Sao Paulo y Espírito Santo. Rio Sul inició sus operaciones con el Embraer 110 Banderiente. A pesar de la falta de competencia de otras aerolíneas brasileñas a nivel internacional, Varig aún tenía que competir con aerolíneas de gran porte como Panam y Air France. La presión para mantenerse a la altura del desafío era inmensa, pero se desempeñaron bien, invirtieron fuertemente en instalaciones de mantenimiento, capacitación para su personal y marketing. Con la introducción del DC-10 había mucho más espacio en cabina, los pasajeros podían disfrutar de bares, salas de descanso y reunión. La atracción principal seguía siendo la comida, que se seguía sirviendo en porcelana japonesa y cubiertos de plata. El caviar era una gran sensación a bordo de la primera clase de Varig. Viajar era un evento y los pasajeros llevaban sus mejores trajes y vestidos. En clase económica, la comida seguía siendo muy buena. Después de la comida, café y chocolate suizo. En 1979, la aerolínea ganó el premio de mejor servicio a bordo por la prestigiosa revista Air Transport World. Fue también en 1979 cuando Carvalho dejó la presidencia de la aerolínea por cuestiones de salud, pero no hay duda alguna que dejó la compañía en mejores condiciones de lo que la había encontrado. En la década de los 70, Varig había triplicado su número anual de pasajeros. Fue Harry Schweitz, uno de los empleados más antiguos de Varig, quien tomó su legado, pero se vio forzado a renunciar un año después. En abril de 1980, la enorme responsabilidad de dirigir Varig recayó en Elio Schmidt, una cara conocida, pues era el sobrino de Rubén Berta. La década de los 80 comenzó con fuerza para Varig. En 1981 recibieron a la Reina de los Cielos, el Boeing 747 de la versión 200. Curiosamente, aunque el 747 transportaba entre 350 y 400 pasajeros, los 747 de Varig transportaban alrededor de 250. Eso se debía a que operaban la versión combi, donde la parte trasera del fuselaje estaba dedicada a la carga. En 1985 aplicaron esta misma estrategia al incorporar el 747-300. Otra novedad fue la llegada de los Airbus A300, inicialmente recibidos por Cruzeiro. Los Airbus elevaron el confort en las rutas domésticas a un nuevo nivel, ofreciendo amplios asientos, 2 pasillos, 8 baños, canales de música individuales y 2 clases. Todo ello inédito en las rutas domésticas hasta entonces. En 1987, en vísperas de su 60º aniversario, llegó el avión de fuselaje ancho de nueva generación, el Boeing 767-200ER. Al año siguiente, en 1988, la modernización de la flota llegó a las rutas nacionales con el primer Boeing 737-300. Se convirtieron en los principales aviones en vuelos de corta y media distancia y el reemplazo directo del famoso Lockheed Electra en el puente aéreo Río de Janeiro-Sao Paulo. La aerolínea utilizaría un total de 48 ejemplares. Varig continuó ampliando su extensa red internacional, llegando a Mozambique.
Costa de Marfil, Canadá, Ecuador, Costa Rica y Panamá. Con ello, la compañía alcanzó su récord, 42 destinos en 33 países distintos. Estos años fueron sin duda la era dorada de Varig. Eran más que reconocidos a nivel mundial, transportaban más de 10 millones de pasajeros al año y sus ganancias aumentaban. Sin embargo, de ahí en adelante, las cosas empezaron a tomar rumbo sur. La segunda mitad de la década de los 80 estuvo marcada por problemas financieros producto de la alta inflación. Además, con el fin del régimen militar y el retorno a la democracia, Varig perdió su conexión íntima con los altos mandos gubernamentales. El gobierno de Brasil congeló los precios y salarios, incluidos los boletos de avión. Como resultado, Varig no pudo aumentar los precios de los pasajes para cubrir los crecientes costos. La industria aérea estaba evolucionando. Los días de lujo excesivo y precios exorbitantes quedaron atrás. En 1990, con una desregulación gradual promovida por el gobierno federal, BASPE y Transbrasil fueron autorizadas a volar a destinos internacionales, rompiendo un casi monopolio mantenido por Varig desde 1965. Más aerolíneas internacionales también fueron autorizadas a volar a Brasil, lo que aumentó enormemente la competencia. Poco a poco, Varig comenzó a perder su salud financiera. En este periodo, el número de asientos de primera clase disminuyó, dando paso a la clase business, pero el glamour se mantuvo. Los pasajeros seguían recibiendo un servicio 5 estrellas. En abril de 1990 fue elegido un nuevo presidente, Rubel Thomas, quien dirigió Varig en el difícil periodo que atravesó toda la actividad del transporte aéreo. A pesar de ello, se abrieron nuevas rutas internacionales y nacionales. La modernización de la flota no quedó atrás. En 1991 se sumó a las filas de Varig el moderno Boeing 747-400 y el McDonnell Douglas MD-11. A su vez, con la adquisición del 747-400, Varig se convirtió en el mayor operador de la Reina en América Latina. La aerolínea llegó a operar hasta 26 ejemplares que operaban rutas internacionales que se extendían hasta Hong Kong. Para entonces, la flota de Varig contaba con casi 100 aviones y era reconocida como la aerolínea privada más grande del mundo fuera de Estados Unidos. En 1994, Varig lanzó su programa de fidelización, Smiles, que pronto se convirtió en el más grande de América Latina. Sin embargo, las pérdidas y la deuda empezaron a acumularse. Ese mismo año, el presidente Thomas, bajo inmensa presión, se vio obligado a despedir a una cuarta parte de su equipo. Los resultados iniciales fueron buenos, pero en 1995, en una movida extraña, Varig adquirió el 49% de las acciones de la aerolínea uruguaya Pluna. Rubel Thomas fue sustituido por Carlos Engels en abril de 1995, pero Engels fue despedido poco después tras una acción de la Fundación Rubén Berta. Por si no recuerdan, la Fundación de los Empleados de Varig fue sustituido por Fernando Cruz da Sousa Pinto, expresidente de Río Sul. En 1996, los aviones de Varig recibieron un nuevo toque de pintura. La Rosa de los Vientos adquirió nuevos colores, amarillo y dorado, y el logo adquirió el estilizado nombre Brasil. En septiembre de 1997, Varig realizó el mayor pedido de su historia, 24 aviones con opción a 15 más, por $2.700 millones. En el pedido podemos encontrar al Boeing 767-300ER, los nuevos Boeing 737NG en su versión 700 y 800 y el imponente bimotor triple 7200. En su cumpleaños número 70, Varig dio otro paso importante en su historia al unirse a Star Alliance. Ahora Varig formaba parte de una red global de aerolíneas de alta calidad que ofrecía más de 10.000 vuelos diarios a 124 países. En 1998, un nuevo jugador, TAM, inauguró los vuelos de Brasil a Miami con el vanguardista Airbus A330. El MD-11 de Varig, con sus 3 motores, estaba en obvia desventaja. Los años 90 terminaron con la despedida del Jumbo. En junio de 1999 se realizó el último vuelo con un Boeing 747, cerrando casi 20 años de operación de estos gigantes, portando el nombre Varig. En octubre de 2000 se creó Varig Log, que pronto se convirtió en el mayor operador de carga de América Latina.
En 2001, Varig recibió sus primeros Boeing 777, así como Boeing 737-800 con winglets. Ambos aviones se convirtieron en la columna vertebral de la aerolínea, tanto en operaciones de corta como larga distancia. Los atentados terroristas del 11 de septiembre provocaron una gran crisis en el sector de la aviación. Al mismo tiempo, la compañía de bajo coste, Gol, comenzó a operar. En respuesta, VASP y Transbrasil recortaron sus precios. Sin embargo, Varig no reaccionó ante el aumento de la competencia, siguió volando, ahora con aviones vacíos, acumulando pérdidas y deudas. En 2002, las pérdidas de Varig superaban los 2.000 millones de dólares. Una propuesta de fusión entre Varig y TAM nunca se materializó, debido a la fuerte oposición de los accionistas de la Fundación Rubén Berta. Los 777 de Varig festejaban el cumpleaños número 75 de la aerolínea, aunque no se sabía si habría muchos años más para festejar. En 2003, Varig puso en marcha un completo programa de reestructuración empresarial que culminó con la fusión de sus filiales regionales Río Sul y Nordeste. Tras la fusión, la flota de Varig contaba con más de 120 aviones, incluyendo Boeing 737-500 y Embraer ERJ 145 de sus filiales. En 2004, la aerolínea recibió sus primeros Boeing 757 que agradaron a los pasajeros porque ofrecían más comodidad en los vuelos nacionales. Más tarde, los 757 fueron utilizados por la compañía de carga Varig Loc. A pesar de todos estos esfuerzos, en 2005, Varig tuvo que declararse en quiebra. Su deuda era de 4.800 millones de dólares. Varig solicitó al Tribunal de Quiebra el inicio de una reorganización judicial. A pesar de estos problemas financieros, se mantuvieron los vuelos en algunas rutas, aunque la red se redujo drásticamente. Los empleados hicieron esfuerzos heroicos por mantener la aerolínea de pie, aceptaron pagos atrasados y su predisposición para brindar un servicio de primera nunca decayó. En un intento de cambiar su rumbo, la aerolínea vendió su división de carga y mantenimiento, además de recortar su flota. Pero todo eso no pudo revertir varios años de mala gestión. En junio de 2006, Varig era apenas una décima parte de lo que era un año antes. Ya sin sostén, un mes después, Varig cesó sus operaciones. Ese mismo mes, el tribunal dividió a Varig en dos empresas, la nueva Varig y la vieja Varig. En diciembre, la vieja Varig realizó su último vuelo, momento en el que pasó a llamarse Flex Líneas Aéreas, que siguió existiendo hasta su propia quiebra a mediados de 2010. En 2007, Gol adquirió la nueva Varig por 320 millones de dólares. Se inició un programa de rápida expansión, pero el plan no salió como se esperaba. El último día del 2007 se produjo un nuevo golpe cuando Star Alliance expulsó a Varig de sus filas. La alianza declaró que la decisión se debía a la reducción de vuelos y servicios de la aerolínea, que claramente era apenas una sombra de lo que había sido en sus años de gloria. Cuando Gol empezó a sufrir sus propios problemas financieros, se vieron obligados a descartar la marca Varig. Las aeronaves con los colores de Varig fueron lentamente desapareciendo de los cielos de Brasil hasta dejar de existir en 2014, y eso fue todo. Así, se dio fin a 87 años de historia, triunfos, innovación e infinidad de vuelos y millones de pasajeros transportados. No sería una exageración decir que Varig fue la Pan Am de América Latina, el orgullo de Brasil durante casi un siglo. El impacto que tuvo en la industria de aquella nación es invaluable, pero lamentablemente todo se vino abajo en un periodo de aproximadamente 15 años. Las causas fueron varias, pero el resultado fue uno: la gran rosa de los vientos dorada dejó de existir.